acuerdo, chicos. Intel versus Razer. ¿Cuál es el mejor procesador en 2023? Si vas a comprarte una nueva computadora, una de las decisiones que tendrás que tomar será decidirte entre AMD o Intel. Y es que, al igual que Mac OS versus Windows, la lucha entre AMD versus Intel es uno de los mayores debates que se da en la comunidad de fanáticos de las PC. En este momento estamos en medio de una carrera cuerpo a cuerpo que seguramente se volverá aún más acalorada. Ahora que AMD lanzó su CPU Ryzen 7000 e Intel sus procesadores Raptor Lake de 13ª generación, es hora de revisar la dinámica entre AMD e Intel en 2023. ¿En qué se diferencian? En el video de hoy vamos a intentar resolver estas preguntas y más para que puedas tomar una buena decisión en base a lo que necesites. Pero antes, te damos la bienvenida a The Future of Tech. Recuerda activar la suscripción y darle al botón de la campanita. Quédate hasta el final porque tenemos varias sorpresas. Vamos a comenzar. Por si te lo preguntas, AMD e Intel también ofrecen opciones increíbles con su Ryzen 5000 de última generación, Alder Lake de 12ª generación. Aunque no son los más rápidos y no son compatibles con todas las funciones más recientes, ambos también tienen opciones de presupuesto muy económicas que pueden costar tan solo $50, pero solo son recomendables para aquellos que construyen las PC más livianas. Rendimiento para herramientas ofimáticas. A la hora de trabajar, AMD ha sido durante muchos años la mejor opción de comprar un procesador barato y de un rendimiento suficientemente bueno como para tirar las aplicaciones básicas de escritorio. Pero claro, todo esto cambió cuando Intel sacó su nueva gama de procesadores de bajo coste y con precios ligeramente más baratos que los de AMD. Si analizamos los procesadores baratos de AMD Ryzen versus Intel Core, más en concreto los procesadores Ryzen 3 y los procesadores Intel Core i3, vemos que están orientados a aquellos usuarios que necesitan usar programas informáticos con ligero nivel de procesamiento. Aunque pueda sorprender, este es el segmento que más ventas produce a lo largo del año, por lo que la competición es muy alta. Como los precios de este tipo de procesadores están muy limitados, varía entre 100 y 150 euros. La diferencia entre ambos procesadores de AMD versus Intel no es muy relevante. En algunas tareas, los procesadores Intel son más potentes que los de AMD y viceversa. Para sacarte de la duda en saber qué procesador es más potente, vamos a evaluar los procesadores por separado y en diversas condiciones, evaluando su potencial tanto en monohilo como en multihilo. Núcleo separado. Cuando analizamos la potencia por separado de los núcleos de ambos procesadores, Intel tiende a dar mejores resultados que los Ryzen, por lo que en las aplicaciones que tienen monoprocesamiento, un procesador Intel da un mejor rendimiento. Más de un núcleo. Aquí es donde se ve realmente la diferencia. A pesar de que Intel da un mejor rendimiento cuando se trabaja con un único núcleo, el procesador Ryzen 3 obtiene mejores resultados a la hora de trabajar en procesos separados. Realmente la diferencia entre los procesadores AMD Ryzen versus Intel Core con los ajustes de fábrica son bastante similares, pero claro, con el procesador Ryzen tenemos una ventaja y es que se puede overclockear y con ello mejorar su rendimiento notablemente, algo que es imposible con Intel i3. ¿Qué merece más la pena? Aunque el rendimiento en ambos procesadores de gama baja son similares, puede llegar a merecer la pena comprar el Ryzen 3 por la opción de overclock, que, aunque no la utilices, te da las posibilidades de mejorar el rendimiento de tu procesador. Portátiles. Si estás metido dentro del mundo de la informática y alguna vez has estado interesado en comprarte una portátil, seguro que una de las cosas que miraste fue el procesador, y con razón, ya que el procesador influye directamente en la autonomía de la batería y el rendimiento a la hora de ejecutar cualquier programa software. Antes de hacer la comparación de los procesadores AMD Ryzen versus Intel Core, debes saber que hay diferentes tipos de procesadores en los portátiles que dependen de tus necesidades. Portátiles Intel. Los sufijos más famosos que nos podemos encontrar son H, HQ, HK. Se refieren a los procesadores que tienen un alto rendimiento y con una autonomía de batería más limitada. U. Se sacrifica un poco de potencia en el procesador pero se alarga la autonomía de la batería. G. Procesador de gráficos integrados. Portátiles AMD. De manera similar a Intel, AMD también ha enumerado sus procesadores. H, HS, HX. Son procesadores potentes pero con una autonomía limitada. U. Rendimiento de procesador no tan bueno pero con más autonomía en la batería. M. Procesadores de bajo consumo y menor rendimiento. GE. Gráficos integrados. La E implica un menor consumo. Pero no te muevas de ahí.
Ahora es que vienen algunos datos importantes sobre estos dispositivos y sus comparaciones. Recuerda compartir este video con tus amigos y darnos un like. Vamos a continuar. Como te hemos comentado anteriormente, tanto AMD como Intel ofrecen diversas opciones a sus usuarios para poder elegir. Habiendo analizado eso primero, vamos a realizar ahora la comparación de AMD versus Intel con los procesadores que han sacado en estos 2 últimos años. Rendimiento en tareas. La mayoría de las tareas que requieren de procesamientos multihebra, los procesadores AMD Ryzen han ofrecido un mejor rendimiento frente a los procesadores de Intel. Rendimiento en batería. Por lo general, los procesadores Intel Core consumen y alcanzan temperaturas más elevadas, por lo que requieren de un sistema de refrigeración más potente. Esto influye negativamente en la batería. Resumidamente, si lo que necesitas es un portátil con el que puedas navegar por internet y utilizar herramientas de ofimática, tanto un procesador Intel i5 como un procesador AMD Ryzen 5 te darán un buen rendimiento. En cambio, si lo que te interesa es un CPU para realizar tareas pesadas y con múltiples procesos, los procesadores AMD Ryzen 7 pueden ser más capaces y rentables en función a su precio que los procesadores Intel i7. Esto no quiere decir que los procesadores Intel sean menos capaces, sino que el precio que debas pagar por un procesador AMD versus Intel Core que sea equivalente a un Ryzen sea algo superior. Rendimiento en sobremesas. Este es sin duda el punto más importante para cualquier persona que juegue videojuegos, y es que un mal procesador, al igual que otras piezas del ordenador, puede llegar a limitar mucho la experiencia del juego. Para hacer una comparación objetiva, vamos a ver cuáles son los puntos fuertes y débiles de ambos procesadores. Ventajas y desventajas de un procesador Intel. Los procesadores Intel alcanzan un mayor rendimiento por núcleo, tienen un mayor coste de producción, alcanzan una mayor frecuencia de trabajo. Esto requiere un mejor sistema de refrigeración, depende menos de la memoria RAM, la latencia de su memoria caché es más baja y su vida útil suele ser más larga. Menor rendimiento a la hora de realizar procesos de fabricación con un alto conteo de núcleos y tiene un mayor margen de overclock. Ventajas y desventajas de un procesador AMD. Tiene una mejor relación calidad-precio, facilitan los saltos de procesos, suelen tener una frecuencia de trabajo, la dependencia entre este tipo de procesador y la memoria RAM aumenta, y la latencia entre sus memorias caché son altas. Una vez expuestos sus puntos fuertes y débiles, es hora de sacar las conclusiones. Uso normal. Tanto un procesador AMD Ryzen versus Intel Core ofrecen prestaciones muy buenas si lo que quieres es un procesador normal para navegar en internet, ver el correo electrónico, ver películas o series. Tampoco hay una diferencia significativa en cuanto a sus precios en este tipo de procesadores. Herramientas pesadas y con múltiples procesos. Si en algo destaca AMD es en la capacidad de desenvolverse en este tipo de tareas. ¿Quiere decir que un procesador Intel es malo para este tipo de tareas? Tampoco. Podrás encontrar un procesador Intel que responda tan bien como un procesador AMD, el mismo desempeño en multitareas. Que responda tan bien como un procesador AMD en el mismo desempeño en multitareas, pero el precio será considerablemente superior. Rendimiento en videojuegos. Si no te importa pagar un precio algo superior pero que garantice que tengas el mejor rendimiento en los videojuegos, los procesadores Intel son la mejor opción. Pero, ¿por qué tienen un mejor rendimiento? La respuesta radica básicamente en que los procesadores Intel tienen una mayor BASIC, trabaja a unas velocidades de reloj más altas. Overclocking. Realizar overclocking en los procesadores se ha vuelto tan famoso que seguro que lo ha hecho hasta tu abuela, y con razón. Básicamente puedes aumentar el rendimiento de tu procesador sin pagar más dinero, sacrificando un poco de su vida útil, pero gratis. Desde hace muchos años, Intel ha obtenido un mejor rendimiento a la hora de realizar overclocking en sus procesadores, pero todo esto cambió con la nueva generación de AMD. La primera gran diferencia es que Intel solo te permite overclock en los procesadores que vengan con el chipset K y con una placa base entusiasta con el chipset Z. En cambio, AMD es más flexible y te permite realizar overclock en todos los procesadores que contengan sus chips Ryzen. Otra diferencia que marca mucho entre un procesador Intel Core versus AMD Ryzen es sin duda su frecuencia de reloj. Hasta la llegada del Ryzen 5000, AMD no ha podido subir mucho la frecuencia de sus procesadores más modernos, variando entre 4.2 y 4.5 GHz. Eso sí, hay que tener cuidado con un overclocking. Tanto AMD como Intel se lavan las manos si su procesador resulta dañado como el resultado del overclocking. El principal problema del overclocking es que, debido a que se trabaja a una frecuencia mayor a la normal, se genera una mayor cantidad de calor en el procesador que, si no se tiene cuidado, podría llegar a dañarlo. ¿Qué te ha parecido?
Comenta en la sección de comentarios el dato que más te llamó la atención. Gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda suscribirte a The Future of Tech y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.